Muy bien, hermanos. Muy buenas noches a todos. Am, el día de hoy, hermanos, vamos a empezar con un nuevo curso. Me parece que el último de la lista inicial de cursos que nos habían compartido los hermanos. Y este curso en particular me entusiasma mucho, hermanos, tanto que creo que esta presentación fue la que pude preparar con menor anticipación, se podría decir. O sea, el curso abarca tantas cosas, hermanos, hay tantas conversaciones que pueden nacer de este tema y creo que esta presentación puede quedarse como muy corta, hermanos, respecto a lo que pretendemos abarcar, pero por ese motivo, pues espero que podamos tener conversación, hermanos, que no pretendo hablar todo el tiempo yo. Tengan la confianza de levantar su mano, hermanos, para poder aportar, incluso para poder interrumpirme, corregir o cualquier tipo de comentario, hermanos, es bienvenido. Este curso se llama Enseñando los grandes libros. Vamos a ver vamos a ver dos lecciones y la introducción. La introducción es muy breve, hermanos, pero es muy importante porque de algún modo nosotros tenemos contacto con la literatura. Es normal que tengamos incluso acercamiento con la literatura desde nuestra edad escolar, pero por lo regular este acercamiento, hermanos, puede llevarse de una manera distinta al enfoque que se pretende dar con la educación clásica. Al inicio del curso, hermanos, bueno, vamos a empezar ahorita con la pintura que les traigo. Quiero que me disculpen un poquito por la calidad, hermanos, y también porque esta pintura está profanada con números en las imágenes, hermanos. Pero el propósito de ponerles la ilustración como viene aquí en primer lugar, quiero que miren, que observen la pintura, pero también quiero que tengan ahí presentes los nombres de los personajes que están representados para poder charlar un poco acerca de las relaciones que podrían existir entre estos personajes y probablemente quizás tratar de adivinar qué tipo de conversación están teniendo aquellos que están interactuando. Esta pintura, hermanos, se llama La Escuela de Atenas. Es una pintura de Rafael Sanzio, pertenece al periodo del Renacimiento. Y quisiera, hermanos, que nos tomemos unos momentos para observarla, para poder discernir las relaciones que existen entre los individuos que están retratados ahí, quizás mirar sus posturas corporales, tal vez mirar la disposición que tienen en el cuadro, o sea, quiénes aparecen en qué lugar y todo esto, y sobre todo apoyarnos con los nombres, queridos hermanos. Entonces, para abrir esta sesión, no sé, o sea, podemos mirarla por unos 30 segundos, por un minuto, y ir levantando la mano conforme queramos aportar algún comentario, queridos hermanos. Entonces voy a dar tiempo para que observemos esta pintura, este cuadro, y enseguida podamos comentar.
voy a dar por concluido el tiempo, hermanos. Pueden levantar su mano quien quiera empezar a participar. Em, ya saben, hermanos, cualquier observación es bienvenida. No hay observaciones incorrectas. Y es algo que vamos a aprender precisamente en este curso, hermanos, que al aproximarnos a los clásicos, no siempre tenemos que tener la última palabra sobre nada. Es más bien contemplar, observar y dejar que la obra hable por sí misma y pues de algún modo ser más bien como alumnos de la obra y no tanto pretender que conocemos y entendemos lo que está sucediendo. Entonces, hermanos, no sé, alguien quiera participar, alguien que tenga algún comentario, yo ahorita le cedo la palabra según vea las manitas aquí levantadas. Si nadie quiere comentar, yo puedo comenzar, hermanos. Bueno, dejé los nombres porque para mí es sumamente difícil saber qué personaje es representado en qué parte del lienzo y también creo que incluso con nombres, hermanos, podemos notar cómo estas referencias, o sea, cómo incluso teniendo a los personajes ahí interactuando entre ellos, nos es difícil saber por qué razón está Platón junto a Aristóteles, tal vez, por qué razón está Diógenes ahí tirado en la escalera sin interactuar con nadie y demás relaciones que se pueden mirar en el cuadro, ¿no? Entonces yo quiero que observemos algo importante, hermanos. Este cuadro es representativo de, como les comentaba, del Renacimiento, una época en la que se estaba redescubriendo la cultura clásica, se estaba regresando ad fontes en lo que es la literatura tanto latina como griega, y precisamente ese mismo impulso pues también trae la reforma, ¿no? O sea, también se regresa ad fontes a revisar la Sagrada Escritura y esto desencadena pues dos cosas que corrieron en paralelo, ¿no? O sea, por un lado el humanismo, que es regresar precisamente a los conceptos que tenía Platón acerca del hombre, que tenía Aristóteles, y por otro lado, del lado religioso, pues la reforma, ¿no? O sea, tratar de regresar a la iglesia, ¿no? En ese contexto se da esta pintura, queridos hermanos, y yo quiero mostrarles o quiero hacerles ver algunos detalles interesantes sobre todo mirando la centralidad que tienen las figuras de Platón y Aristóteles, que están justamente pues en la parte principal del cuadro, ¿no? Están en medio, están casi coronados por un arco y prácticamente el resto de la conversación pareciera girar en torno a estos dos personajes. Esta pintura, queridos hermanos, en realidad, cuando yo busqué libros acerca de los grandes libros, acerca de la gran conversación, acerca del canon de Occidente, de la gran conversación de los grandes libros, casi en todas las portadas me aparecía esta pintura. O sea, era como que sorprendente ver que cada vez que te refieres a la gran conversación o a los grandes libros, se refieren precisamente como una imagen ilustrativa, toman este ejemplo, ¿no? Y es muy interesante porque de hecho esto es un tipo de metáfora, es un tipo de imagen, un tipo de símbolo que nos muestra qué es lo que sucede a lo largo de la historia. Aquí pues es una historia muy corta, en realidad los personajes que vemos pertenecen a un periodo de no tantos años, todos están en la época antigua. Sin embargo, la gran conversación, los grandes libros y la temática que vamos a estar viendo en este curso nos habla acerca de ese ir y venir de escritos, ir y venir de ideas que se van desarrollando unas tras otras, que van dando lugar a grandes textos, a grandes disertaciones, a grandes libros,
que son pues protagonizados pues por mentes brillantes a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, cómo Platón pues está conversando con Aristóteles y de algún modo si conocemos o hemos leído un poquito, sabremos que Aristóteles es alumno de Platón, ¿no? Entonces aquí hay como que una construcción de Aristóteles sobre un cimiento que tal vez puso Platón, ¿no? Pero hay otros personajes que están por ahí, por ejemplo, Diógenes, que está como en una posición casi de alguien dormido o ebrio, el número 6 allí en medio de la escalera. Bueno, pues Diógenes era de la escuela de los cínicos, ¿no? O sea, él no quería tener nada que ver con estas personas que buscaban la verdad y pues estás simplemente allí tirado en el piso, ¿no? Sin embargo, es parte de la conversación, ¿no? Pero vemos otros personajes interesantes, por ejemplo, al lado izquierdo del cuadro hay un personaje que es el número 7 que está como escribiendo en un texto, o parece que tiene un tipo de pluma o algo, es Pitágoras, y pareciera que lo están tratando de mirar tanto Averroes como Anaximandro. Aquí, por ejemplo, hermanos, yo quiero que notemos algo, o sea, tampoco pretendo como interpretar lo que está sucediendo, más bien quiero que en conjunto nos demos cuenta de algo. Si nosotros conociéramos las obras de estos personajes o sus ideas, podríamos fácilmente saber qué es lo que está sucediendo aquí y no perdernos entre tantos nombres. O sea, de algún modo yo lo único que puedo pescar de esta interacción entre Pitágoras y Averroes es que Averroes fue un traductor de los escritos griegos, ¿no? Entonces tal vez está ahí como tratando de hurgar entre lo que está haciendo Pitágoras precisamente porque pues quizás él leía sus obras y las traducía, ¿no? El personaje número 5 es Hipatía de Alejandría, ella era, me parece que era médico, y pues también muchas de las ideas de la medicina antigua estaban relacionadas con los conceptos pitagóricos, ¿no? Entonces, queridos hermanos, lo único que quiero dejar claro en esto es que para poder entrar a la gran conversación, tenemos que, en cierto punto, guardar silencio y dejar que la conversación llegue a nosotros y que ella misma nos juzgue a nosotros. Nosotros, de algún modo, somos aprendices, hermanos, estamos aprendiendo, no somos maestros en realidad, no dominamos ninguno de estos temas y las personas que están pues metidas en estos temas también tienen el mismo sentir, ¿no? O sea, ellos saben que para leer a los clásicos, en realidad tienes que dejar que ellos te juzguen a ti y que ellos puedan, más bien que tus ideales, que tus ideas presentes y modernas puedan ser hasta cierto punto contrastadas en el sentido de que ellos fueron antes que nosotros construimos sobre todo el legado que ellos dejaron y entonces en ese sentido, para poder entenderlos, hay que dejar que ellos sean quienes nos absorban a nosotros por medio del contenido de sus obras. Hermanos, no sé si alguien quiera participar, algo que vea en la pintura, que tenga más, que haya tenido más tiempo de observar algunos de los personajes o que quiera mencionar alguno de los que aparecen ahí y decir algo al respecto, o podemos continuar con la introducción. Adelante, hermana Paloma. Bueno, hermano, nada más muy corto y creo que un poco diciendo lo que ya comentabas de la centralidad que está teniendo ahí Platón y Aristóteles. eh, Creo que pues se les está dando como ese lugar de honor por haber sido considerados como los padres de la filosofía. Entonces, pues finalmente como que se les da como en el pues en ese cuadro como un lugar preponderante por lo mismo de que probablemente se les está atribuyendo que los demás pues de alguna manera tienen alguna eh, pues raíz o lo que conocen o lo que saben y sus ideas puedan provenir un poco o mucho de ambos, ¿no? Eso es todo, hermano. Muchas gracias, hermana. Sí, muy interesante porque de hecho es curioso que Platón y Aristóteles ni siquiera son los más antiguos que aparecen aquí, ¿no? O sea, ahí por un lado vemos supuestamente a Sócrates, ¿no? Aquí el número 10
y en realidad se supone que Sócrates es precursor de ambos, ¿no? Pero como usted dice, o sea, en realidad no es tanto el sentido de quién fue primero, sino más bien de la importancia que ha tenido precisamente en el pensamiento occidental, que en última instancia es lo que está retratando aquí Rafael Sanzio. A mí me llama la atención, ahorita que menciona la importancia de Platón y Aristóteles, que este retrato, o sea, esta pintura, se hace en una época en la que ya existía, ya había existido Tomás de Aquino. No, o sea, para la época del Renacimiento, pues la Edad Media había sido anterior, las ideas que Tomás de Aquino utiliza los conceptos aristotélicos para enseñar teología cristiana, pues de algún modo marcaron pues un antecedente en todo el pensamiento occidental, de modo que un renacentista, o sea, alguien que viene después de la Edad Media, alguien que viene después de Tomás de Aquino, para él era todavía más importante el pensamiento de estos dos personajes que quizás del resto que están apareciendo aquí y cuyas ideas pues también no tuvieron el mismo impacto que tuvo un Aristóteles, por ejemplo, o un Platón. Entonces hay que entender esto también, o sea, este cuadro está, pues está representado, representa una época antigua, una época clásica, una época arcaica, pero la persona que lo está pintando está plasmando aquí las ideas que él considera eran las más importantes para su tiempo y para su época, ¿no? Entonces está en ese aspecto, pues reinterpretando un poco, ¿no? Y está poniendo en su lugar a los personajes que considera más importantes. Adelante, Jonas. Hermanos, nada más les comento brevemente, y Josué, el libro que les había compartido por ahí una vez, el link de R.C. Sproul de Las ideas tienen consecuencia, tiene un resumen muy sucinto de cada uno de las principales escuelas filosóficas, entonces toca a la mayoría de los que están aquí en esta ilustración por si quieren profundizar un poquito más y verlos cronológicamente qué papel jugaron y cuáles fueron sus principales ideas. Muchas gracias, Jonas. Ahorita que dices lo de las ideas tienen consecuencias, algo curioso en la pintura es que aparece la figura de Alejandro Magno. En un sentido, vemos aquí filósofos, vemos aquí pensadores, vemos médicos como es Hipatía de Alejandría, vemos matemáticos como es Pitágoras o bueno, pues un tipo de filosofía matemática, pero vemos también aquí un conquistador, ¿no? O sea, vemos cómo esta influencia, cómo esta sucesión de ideas se puede manifestar en ámbitos que van más allá de la vida intelectual. Y entonces Alejandro Magno, de algún modo, hermanos, o sea, aquí vemos figuras muy importantes para Occidente, o sea, para el mundo, ya en este contexto, ya en el contexto de Rafael Sanzio, para el mundo cristiano. Sin embargo, vemos la importancia de Alejandro Magno porque de algún modo, sin sus campañas militares que fueron hasta lugares como el Oriente, que llegó prácticamente hasta la India, que colonizó lugares como es Israel, como es Pakistán, como es Turquía, etcétera. Sin esa influencia, hermanos, en realidad el mundo cristiano no hubiera podido nacer en medio de una cultura que ya estaba helenizada y que fue precisamente el momento y el lugar en el cual el Señor Jesucristo vino al mundo, ¿no? Entonces vemos aquí como esa conexión, o sea, como ese discípulo de Aristóteles, que fue Alejandro Magno, también juega un papel importante en el escenario político de su tiempo, ¿no? Y vemos cómo Rafael Sanzio, pues lo coloca aquí como una figura muy importante. Ahora sería interesante, ¿no? ¿Por qué no coloca algún emperador romano también? No lo sé. O sea, aquí podemos deducir muchas cosas. Podemos ver incluso que al parecer Rafael Sanzio mismo aparece en la pintura. Me sale aquí que es el número 20, pero es acá como un personaje muy secundario, ¿no? Entonces, queridos hermanos, si alguien más quiere participar, adelante. Si no, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Eh, el punto de esto, hermanos, esta breve introducción es en realidad notar que vamos a adentrarnos, queridos hermanos, a una conversación que lleva siglos de estarse desarrollando. El estudiar los grandes libros es convivir, es compartir, es debatirnos, es recibir retroalimentación de las grandes mentes que han jugado un papel importante en la historia de la humanidad. Estaba comentando una vez con un hermano
precisamente, pues con el hermano Fer estábamos platicando acerca de cómo la teología natural, es decir, o sea, el Señor tiene la revelación especial que es la palabra de Dios, que no puede contener errores, que no tiene ninguna, que tiene absoluta autoridad sobre toda práctica y conducta piadosa y que es infalible, inerrante y es clara, ¿no? Pero por otro lado, los hombres dejados a la luz de su naturaleza, pues también han generado textos, ¿no? O sea, también han compartido ideas, también han filosofado acerca de las estrellas, acerca de las plantas, acerca de la condición humana, etcétera. Y de algún modo, queridos hermanos, las obras que ellos han dejado son un testimonio de lo que se conoce como la revelación natural de Dios, o como lo que se podría decir un tipo de teología natural. No es infalible, no es inerrante, no es inspirada, pero es un comentario interesante de mentes que de algún modo también estaban palpando, que también estaban buscando y estaban pues tratando de investigar y de conocer quiénes eran ellos en el mundo. Entonces, el contacto con estas obras, hermanos, este curso se llama precisamente Los Grandes Libros, o se llama más bien Enseñando los Grandes Libros. El contacto con estas obras nos va a permitir precisamente no quedarnos fuera de esa gran conversación que se ha estado llevando a cabo, pues en realidad por milenios, ¿no? Quiero decirles que de algún modo, bueno, primero me quiero disculpar, hermanos, porque las diapositivas de hoy están muy ralas, hermanos. De verdad, tuve unas complicaciones y no pude hacerlas más bonitas, hermanos, pero espero que cumplan su propósito al menos. El ponente en esta ocasión, Joshua Gibbs, nos estaba comentando en el curso que él tuvo una experiencia interesante en su juventud porque él recibió un tipo de educación clásica, o sea, él estuvo en una escuela clásica, él estuvo aprendiendo, a él se le dieron estas obras desde temprano, sin embargo, él no pudo aproximarse a ellas de una manera correcta. De modo que después, ya cuando él se enfrentó con una realidad diferente, pues él volvió a acercarse a estos textos, a estas obras, pero ahora sí con una actitud más de alumno y no tanto de maestro o de experto. Quiero hacer aquí un comentario general y quiero que todos lo meditemos, hermanos, pero en realidad cuando, o sea, cuando decimos tienes que leer a Homero, no, o sea, tienes que leer a Platón, tienes que leer la Divina Comedia, el Quijote, o sea, de algún modo sabemos que son obras densas, que son obras que en realidad no traen esa satisfacción inmediata que te tiene clavado en la lectura, como lo podría ser una obra moderna, que son lecturas pesadas muchas veces, que son libros grandes, extensos, que por lo regular utilizan un lenguaje que podría estar alejado de nuestro lenguaje actual, puede tener muchos arcaísmos, puede tener una narración difícil para poder seguirla. Y muchas veces nosotros, cuando nos topamos con este tipo de obras, la primera reacción que tenemos es decir, ¿sabes qué? Esto es aburrido, ¿no? Esto es complicado, esto es tedioso, esto es difícil. Y por esa reacción inicial, queridos hermanos, muchas veces nos privamos de poder, pues, perseverar en la lectura y juzgamos la obra como anticuada o como aburrida o como fuera de época o como complicada y podemos llegar a desecharla, ¿no? Entonces, en ese sentido, la experiencia del maestro que está dando este curso fue precisamente esa, ¿no? Él decía, pues yo tuve el acceso a los clásicos, pero al leerlos y al juzgarlos yo con mi propia mentalidad moderna, con mis propios estándares de qué tiene que ser una lectura fluida, qué tiene que ser una lectura que te atrapa al momento, pues yo encontré estos textos, pues como en realidad no pude disfrutarlos, ¿no? No pude sacar mayor contenido de ellos y por lo mismo, pues en realidad no aprovecharon para mí. Y esto es algo interesante, hermanos, porque uno de los rasgos más, como que más preponderantes de nuestra sociedad actual es que todo lo queremos instantáneo, ¿no? O sea, que queremos que el libro sea un libro conciso, un libro que tenga frases para poder tuitear, para poder, pues tener aquí como un refrán corto, algo que funcione al momento y pasar al siguiente, ¿no? O sea, es la cultura también de los videos cortos. Ahorita las redes sociales, hermanos, los que aún tenemos Facebook, pues sabemos que Facebook está lleno de videos cortos de TikTok que duran segundos. Y es precisamente, hermanos, en esa cultura en la que estamos inmersos,
donde es cada vez más difícil poder seguir una obra densa a lo largo de páginas y páginas, de horas y horas, y tener un aprovechamiento verdadero. Entonces, hermanos, algo que vamos a aprender con este curso es precisamente esa paciencia. O sea, si algo nos van a enseñar de antemano los clásicos es a ser pacientes, hermanos, porque en realidad tenemos mucho que escuchar y tenemos poco que hablar cuando recién nos aproximamos a estas obras, ¿no? Entonces, hermanos, quiero pasar rápidamente unas preguntas de discusión que se hacen en la introducción. La introducción, les digo, es muy breve. En realidad, el profesor relata su experiencia y él dice, ¿sabes qué? Los clásicos, yo tuve acceso a ellos, pero no los aproveché, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tenía esta mentalidad moderna de que, pues para que un texto sea envolvente, pues tiene que tener cierta duración, ¿no? Que tiene que tener ciertas frases que tú puedas casi, casi que tuitear, ¿no? Entonces, las preguntas de discusión que nos hacen aquí, yo las copié y pegué tal cual vienen en el curso. Sin embargo, me gustaría tal vez enfocarme en algunas que yo considero más importantes o que ustedes mismos me digan, ¿sabes qué, hermano? Hay que discutir esta pregunta, ¿no? Porque de algún modo se puede extender si abarcamos todas las preguntas y creo que hay varios temas muy importantes. Entonces, hermanos, a mí una pregunta de estas tres que me llama mucho la atención es la pregunta número, número 2 y la pregunta número 3. En primer lugar, o sea, ¿cómo podemos nosotros animar a nuestros alumnos a poder escuchar más que hablar? Y esto puede ser contradictorio en este contexto porque ahorita lo que deseo de ustedes es que hablen y que participen y no tanto que me escuchen, ¿no? Porque de algún modo yo no soy maestro aquí, ¿no? Nada más estamos poniendo sobre la mesa el tema. Pero ¿cómo podríamos abordar esta cuestión, hermanos? O sea, en la práctica, ya los hermanos aquí presentes que tengan hijos, ¿cómo podemos fomentar esta escucha, esta paciencia para poder abstraernos y retener y poder callarnos y escuchar más que interrumpir y hablar? Hermanos, en su experiencia, ¿cómo han logrado cautivar esta atención pues yo lo pregunto en sus hijos porque creo que no habría profesores aquí, bueno, no estoy seguro, tal vez sí, algunos hermanos, pero ¿cómo pueden fomentar esta actitud, hermanos? ¿Alguien tiene alguna experiencia que quiera compartir? ¿Tiene alguna forma, algún método que ha podido utilizar? ¿Cómo podemos lograr esto? Porque esto va a ser sumamente importante al momento de acercarnos a los libros clásicos. Queridos hermanos, espero que alguien pueda participar con esta pregunta. Y si no, yo comento algo y vamos a la pregunta número 3. Adelante, Jonas. Fíjate, hermano, que escuchaba una conversación de dos personas que hablaban de ciertos temas que tenían algunas cuestiones afín, pero que también tenían algunas diferencias, ¿no? Una de estas personas es pues, un cuate muy informado que está hablando de un tema, y la otra persona como que está tendiendo todavía a esas posturas, pero no, todavía vaya, está influenciado por el entendimiento secular, ¿no? Acerca de cierto tema específico. O sea, algo que me llama la atención es que aunque yo sé que el interlocutor, el que está más empapado del tema, está completamente versado y sabe cuáles son los puntos débiles de esta persona, le deja hablar y le escucha sin interrumpir para poder después persuadirle del tema, ¿no? Entonces, algo que he estado aprendiendo en el ámbito personal, espiritualmente hablando en estos últimos meses, por algunas situaciones, es que parte o sea, ese poder escuchar, poder entender, poder estar quieto y en paz, aun cuando escuchas algo que no entiendes o con lo que no estás completamente de acuerdo, es parte de un carácter cristiano maduro, eh, y es parte de algo que podemos inculcar a nuestros hijos primero, primero que nada, teniéndoles paciencia y escuchando lo que ellos van a decir, porque en el 99% de las veces nosotros vamos a ser ese interlocutor más versado, que tenemos más experiencia que ellos, que entendemos perfectamente el problema al que se están enfrentando, y que sin embargo podemos, así como Dios condesciende con nosotros,
al hablar en nuestro idioma, al escuchar, al hacerse hombre como nosotros, podemos, creo, transmitir a estos niños esa madurez o ese proceso, esa experiencia, por medio de demostrarles primeramente que nosotros mismos estamos dispuestos a escuchar y a ser pacientes. Entonces, algo que trabajamos mucho con nuestro hijo el mayor, que tiende a ser muy impaciente, es precisamente enseñarle que las cosas que requieren o las cosas que valen la pena requieren trabajo, requieren esfuerzo y que si fueran fáciles, pues todo el mundo las haría, ¿no? Es algo que me decía mi papá, que con otras palabras. Pero creo que sería eso, mano. Primero que nada, aprender, en resumen, nosotros a dar ese ejemplo. Tendemos a ser muy apasionados a veces cuando tenemos ciertas, particularmente en nuestro contexto reformado, ¿no? Ciertas opiniones, ciertas convicciones, y tenemos que aprender a encontrar esa vía media, esa virtud, ese balance entre el defender nuestras, bueno, ya me estoy orientando un poco más a, como a la discusión, ¿no? Pero en el aferrarnos a nuestras convicciones personales, cualesquiera que estas sean, y obviamente hablando de lo secundario, pero también tener esa calma, esa paciencia para que nuestros hijos aprendan de nosotros, porque, pues, digo, ya todos aquí sabemos que los niños aprenden por imitación y creo que es la forma más sencilla que tenemos de empezar a enseñarles esto, escuchar más que hablar. Muchísimas gracias, hermano. Sí, muy de acuerdo. El ejemplo de uno mismo. Adelante, hermana Ida. Hola, buenas noches. Pues creo que muy en línea con lo que dice el hermano Jonathan, aunque como tratando de construir, recordar por ahí lo que estuvimos aprendiendo del diálogo socrático, creo que sería una herramienta muy útil. Digo, también ubicándonos, ¿no? Las edades de nuestros hijos quizás no son bueno, de algunos de nuestros hijos, son más pequeños, pero, incluso en esos casos, cuando ellos pudieran, o ya pensando en más grandecitos, pudieran creer que ya saben, y a veces ese es el problema, ¿no? Que ellos creen que saben y por lo tanto se creen con autoridad de poder desechar algo que parece desagradable, incorrecto o cualquier calificativo por lo cual ellos creen que no les va a agregar valor. Y creo que por ahí decía justamente el autor, ¿no? Que puso dos libros de ejemplo, el contrato social y el otro no me acuerdo cuál era, ¿no? Y que justamente por inclinaciones personales, pues estaba interesado en el contrato social y irónicamente al final no terminó abrazando las posturas que tenía creo que es Rousseau, ¿no? Si no me recuerdo. Y el otro libro, que ya no recuerdo quién era, que era un francés también, creo, si no mal recuerdo también, lo desechó de inmediato, pero o sea, al final terminó identificándose más con esa postura. Entonces, el punto es, estos autores y estas ideas, cuando nosotros no las hemos entendido, pues es porque no, de entrada no hemos terminado la obra, seguramente, y no podemos sopesar el peso de los argumentos, pero nosotros, por medio de la mayéutica que estuvimos estudiando, pues podríamos entrar y demostrarle a nuestros hijos, pues que no saben, como lo hacía bueno, en los diálogos de Platón y también mismo Agustín en algunos tratados que hace, pues empieza a hacer esas interacciones con alguien a quien le está enseñando y entonces lo va llevando a que con sus ideas, sus propias ideas, los lleva a algo erróneo, ¿no? Entonces sería esto. Bueno, no, porque eso obviamente está mal. Pues entonces, pues eso es hacia lo que estás apuntando con tu idea actual. Y entonces se dan cuenta que aunque es el tal o cual libro incluso pudiera estar equivocado, la idea de ese autor es tan filosa y tan pesada y fuerte que nos desbarataría a nosotros en el debate, por así decirlo, ¿no? Entonces, no que lo desechemos porque sea incorrecto, pero a veces lo podemos analizar porque forma parte de esta gran conversación, quizás del lado opuesto al que vamos a terminar poniéndonos nosotros,
pero son ideas que van a terminar reforzando la postura que en algún momento nosotros mismos vamos a tener al entender los argumentos contrarios. Entonces, en resumen de la participación, la mayéutica, pero tratando de llevarles a que se den cuenta que pues lo están desechando porque ni siquiera están entendiendo todavía ni de qué está tratando, ni los argumentos, ni la postura final. Y yo creo que eso puede generar esa hambre vaya, ese sentido, creo que incluso en la misma lección lo menciona, ¿no? El comprender lo poquito que uno sabe de todas estas cosas y pues nos pone en nuestro lugar, nos humilla y nos permite seguir aprendiendo. Gracias, hermano. Uno de los puntos que tocas nos va a llevar justamente a la siguiente lección, entonces creo que es un buen puente, porque de algún modo, hermanos, nosotros, la generación actual, por ejemplo, asume ideas evolucionistas sin haber leído El origen de las especies de Darwin, ¿no? O sea, asume ideas freudianas sin haber leído el psicoanálisis de Freud, asume ideas marxistas sin haber leído El Capital. Entonces, nosotros, por el contrario, cuando nos demos cuenta que la gran conversación incluye a Darwin, incluye a Nietzsche, incluye a Marx, incluye a Sigmund Freud, podemos decir, oye, pues esto, obviamente estoy en contra de sus ideales. No obstante, hermanos, obviamente estos autores ya están muy al final, ¿no? De la gran conversación y de los grandes libros, pero pues de algún modo son obras que se tienen que leer, que se tienen que estudiar. Entonces, si nosotros de entrada tenemos una actitud de decir, sabes que esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, en lugar de más bien seguir el camino, ¿no? Y empezar así, o sea, con los más antiguos, los medievales, etcétera. Ahí en realidad tenemos nosotros esa actitud de guarda silencio, conoces tal vez la postura, pero la conoces por terceros medios, ¿no? O sea, tal vez la conoces de fuentes secundarias, pero necesitas leer lo primario, ¿no? Necesitas conocer cuál era el pensamiento de Marx, por decir algo, y en qué contexto se desarrolló, ¿no? Y cuál era su idea, y qué tan anacrónica puede ser la interpretación actual de lo que él creía, etcétera, ¿no? Un montón de cosas. Entonces, hermanos, aquí surge una pregunta que para mí en lo personal es la pregunta más difícil que yo pude ver en el curso, porque es la siguiente, o sea, y quiero que ustedes me acompañen en mi confusión, hermanos. ¿Cuáles son los clásicos? O sea, ¿qué contenido incluye esta lista de grandes libros? Yo tenía, bueno, hay diversas respuestas a esto, hermanos. Ahorita lo podemos discutir. Y no quiero que se preocupen un poco por el tiempo porque la tercera sección va a retomar mucho de lo que ya hablamos ahorita. O sea, va a hablar de estas actitudes de estudiante, cómo nos acercamos a los clásicos, etcétera. Entonces, vamos a enfocarnos en esta segunda sección. ¿Qué deberíamos leer? O sea, ¿cuáles son estos clásicos? ¿Cuál es la lista? De hecho, nosotros pues ya hemos visto listas. Yo he visto que me parece, ya varias veces se han compartido algunas listas de ciertos libros y en realidad podemos darnos cuenta que se repiten muchas veces las mismas obras, ¿no? ¿Cuál es el criterio? ¿No? O sea, ¿qué hay detrás de esta selección? ¿Por qué algo sí? ¿Por qué algo no? O otras preguntas como ¿por qué, o sea, Harry Potter es un clásico? eh, El Señor de los Anillos, por ejemplo, es un clásico. ¿Qué dice, qué determina cuando algo llega a ser clásico o no? Ahorita vamos a tratar de responderlo. A mí algo que me hizo mucho fue como una revelación, hermanos. Fue cuando el profesor Joshua Gibbs, hablando precisamente de qué deberíamos de leer, él menciona este texto de Filipenses 4:8 y él se enfoca, aquí hay algo interesante, lo voy a leer, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, ¿no? Aquí normalmente lo que uno podría tomar como aprendizaje en este contexto, sacado de Filipenses 4:8, es hacerle una lista, ¿no? ¿Qué voy a leer? Pues lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre. Pero aquí el enfoque del profesor fue muy interesante porque él se fue con la última parte y él dijo, en esto pensad. ¿A qué punto quiero llegar, hermanos? Y espero poder explicarlo. En realidad el contenido de lo que nosotros vayamos a consumir como literatura clásica
debe ser aquello que nos dé algo en qué pensar. O sea, sí tiene que ser justo, sí tiene que ser honesto, sí tiene que ser puro, tiene que ser amable, pero en realidad lo que determina si una obra se puede consumir como literatura clásica o se puede considerar dentro del canon de libros de literatura clásica, de la gran conversación, de los grandes libros, es porque tiene la capacidad de hacerte reflexionar en esta obra, al contrario de lo que sucede con la obra, con las obras populares, o sea, con la cultura pop, lo que se consume día con día. Aquí el expositor daba algunos ejemplos interesantes, hermanos. De hecho, los que tuvieron oportunidad de, ahorita más bien está en la siguiente diapositiva. Esto lo copié tal cual, hermanos, porque me pareció bastante útil. Pero aquí en realidad nosotros nos vamos a enfocar en esa parte, ¿no? O sea, en esto pensar. ¿Qué te da algo en qué pensar? ¿Qué te da temas para reflexionar? ¿Qué te deja pensando y meditando en algún tópico de la condición humana? Bueno, eso que te dejó ese sentimiento de querer conocer más, de querer investigar más, de querer dialogar más, en realidad eso está más encaminado al tipo de obras que se estarán abordando en los grandes libros y por el contrario, aquí la comparación que el autor hacía era en que las películas que tienen como propósito, pues, un despliegue de efectos especiales, ¿no? O sea, el chiste, él ponía como ejemplo la película de Transformers y es muy interesante, ¿no? Porque dice, o sea, en realidad tú vas al cine, tú ves 1 hora y media, 2 horas de esa película y te sales del cine y dices, ¿qué es lo que aprendiste, no? O sea, ¿qué viste ahí? Y dices, pues vi muchas explosiones, vi coches que se transforman en robots y robots que se transforman en coches, etcétera. Pero en realidad no tengo algo más que pensar más allá de lo que ya se vio en la pantalla. ¿Cómo le haces para poder volver a vivir la experiencia? Bueno, pues regresando a ver otra vez la película. O sea, la única forma en la que tú puedes como que consumir este tipo de arte o este tipo de material es repitiendo la operación. O sea, y esto es interesante porque a mí en lo particular, no sé por qué siempre lo relaciono con la comida, pero por ejemplo, es la diferencia entre un libro clásico y un libro popular sería la diferencia que hay entre comerte una hamburguesa de McDonald's y comer o sea, una comida tanto nutritiva como también rica, ¿no? O sea, la hamburguesa de McDonald's no es nutritiva, no es rica en realidad, pero satisface pues esa necesidad inmediata de tener comida rápida, ¿no? Y comida accesible y algo que te pueda llenar de momento. Entonces, aquí, pues podemos ver las columnas, hermanos. Solo voy a dar lectura un poquito para pasar a las preguntas de discusión. Pero habla que hay dos tipos de arte y los grandes libros pertenecen al tipo de arte que le llama representacional. Este concepto no lo puede traducir tal cual porque creo que hay aquí hay una teoría del arte representacional que la verdad yo no me quise meter en eso porque es algo que no comprendo, pero lo vamos a dejar en inglés, hermanos. O sea, hay arte representacional y hay arte presentacional. El arte representacional, que es al género al que pertenece la literatura clásica, los grandes libros, trata a los humanos como ángeles, decía aquí. O sea, estimula ese pensamiento, ese escolé, esa educación musical, las temáticas que ya vimos anteriormente, ¿no? Mientras que el arte presentacional trata a los humanos, bueno, aquí lo puso como desecho, pero en realidad solo apela a sus instintos más primitivos, ¿no? O sea, es algo que va a jugar con tus sentidos. Dice, juega con tus ojos, con tus oídos, pero no estimula tu mente, ¿no? Entonces, el tipo de arte representacional va a hacer propicia la conversación. En realidad, tú no necesitas, o sea, puede que, por decir algo, el libro de la Odisea, ¿no? O sea, no te da como ese impulso de volver a leerlo como si fuera un producto de consumo rápido que puedes digerir rápido y que puedes volver a comer rápido, sino que más bien te da para conversar, o sea, te da para profundizar, para tener una plática con alguien que también lo esté leyendo, etcétera. Y el otro tipo de arte, el arte presentacional, pues no tiene esa capacidad de profundizar, porque en realidad no es profundo, o sea, no tiene una profundidad real y estimula solamente, pues, los instintos más básicos del ser humano. Entonces, la idea con esto, entre otras cosas, es que la gran conversación y los grandes libros y los clásicos, en realidad han tenido un papel en la historia de la humanidad
y han tenido esta estimulación de nuevas ideas. O sea, por ejemplo, algo que vamos a ver, o sea, si leemos a Platón, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que Platón critica a los dioses griegos tal como están representados en la Odisea, ¿no? En Homero, en la Ilíada, etcétera. Y alguien que venga después de Platón, como Aristóteles, va a hablar acerca de Platón y va a criticar sus ideas y va a construir a partir de ellas, va a refutar otras, etcétera. Después alguien como Tomás de Aquino va a tomar Aristóteles, pero va a cristianizar algunos puntos, ¿no? Y después alguien como Guillermo de Ockham va a criticar a Tomás de Aquino. Entonces es como, precisamente por eso se llama una gran conversación, ¿no? Porque unos están respondiendo a otros mientras que están construyendo sobre los anteriores y siguen desarrollando pensamientos y las mismas ideas que se van trazando a lo largo de la historia. Esto aquí lo dejé como una imagen, hermanos, porque en realidad son muchos puntos interesantes, pero por lo regular, algo que tienen los libros clásicos, que no tiene la literatura actual, o que al menos no la tiene al momento, porque no la puede tener, es lo siguiente. Los clásicos han perdurado a lo largo del tiempo. En realidad, para que nosotros podamos considerar, por ejemplo, Harry Potter como un libro clásico, este tendría que pasar la prueba del tiempo. ¿Qué tanto tiempo? No lo sé, creo que se puede debatir. Y aparte tendría que tener, pues, como ciertas características en su contenido que lo hagan estar ligado con, o sea, con los grandes pensamientos de la historia de la humanidad, con las grandes preguntas que uno se ha hecho. Y digo, ok, en este sentido, pues nadie puede ponerse como juez de una obra actual, pero sí podemos disfrutar y consumir las obras que ya son consideradas clásicas. De hecho, o sea, me parece que en una de las compilaciones de los grandes libros de Occidente, los últimos autores que se integran son, me parece que Sigmund Freud, el último que sale, pero en realidad ya tiene bastantes años, ¿no? Entonces, un punto aquí con los clásicos muy interesante es que su calidad y su contenido puede llegar a ser atemporal. O sea, no es un producto de moda, no es algo que tú consumes en la actualidad porque está de moda, sino que en realidad, o sea, tú puedes leer ahora las confesiones de Agustín y te resultan antiguas, pero también te resultan modernas. O sea, lo que él está pensando acerca del alma, acerca de Dios, acerca del pecado, etcétera, sí puede tener un contexto medieval, pero al mismo tiempo tú te das cuenta que tú te relacionas con esas cosas, ¿no? Sin embargo, si tú leíste una obra, un libro que se puso de moda hace 5 años, en un contexto muy específico por ciertos eventos que estaban ocurriendo hace 5 años y lo lees ahora, te suena incluso más viejo porque no te relacionas de la misma manera con él. Entonces, hermanos, no quiero desarrollar más esto porque quiero que conversemos y hay aquí algunas preguntas de discusión interesantes que precisamente se basan en esto, ¿no? O sea, ¿por qué es difícil amar el arte que crece con el tiempo? O sea, ¿por qué es más fácil consumir algo que salió, que está de moda, que algo clásico o algo antiguo? Y otra pregunta interesante que me gustaría que abordáramos es, ¿qué clásicos podríamos creer que son mejores para... Bueno, tendríamos que ya tener como una lista bien definida, pero más bien la anterior, ¿no? O sea, hablando de que hay demasiados clásicos, ¿cómo podemos seleccionar cuáles sí, cuáles no? Porque finalmente, pues, o sea, ahora sí que cada currículum, pues, puede incluir sus propios libros y tiene que hacer una discriminación, ¿no? O sea, tienes que dejar afuera unos para meter a otros o viceversa, ¿no? Entonces, hermanos, me gustaría primero que conversáramos acerca de esto. ¿Ustedes por qué creen que sea difícil más bien, ¿por qué creen que la literatura clásica normalmente es muy pesada? O sea, ¿por qué es difícil amar esto? O sea, porque en realidad uno puede decir, en realidad me esfuerzo, ¿no? Para leerlo, pero tanto como encontrarle el gusto a la primera es complicado. ¿Ustedes por qué creen, a qué creen que se deba este fenómeno, hermanos? ¿O cómo ha sido en su propia experiencia? ¿Cómo han logrado gustar de ciertas obras que antes tal vez no les gustaban? ¿O cómo han podido superar como esta parte de lo antiguo siendo anticuado? No sé si alguien quiera participar en eso. O si no, la pregunta 3 también puede ser interesante. O sea, cómo podríamos seleccionar ante la multitud de clásicos que hay? ¿Cómo podríamos escoger los mejores y quizás empezar con los más adecuados, por así decirlo?
¿Puedo decir algo, hermano? Sí, hermano. Em, Creo que podemos empezar a amarlos em, por medio de empezar a leerlos. Eh, les quiero recomendar acuérdenme de mandarles un artículo por el grupo de un ensayo sobre los clásicos, y el artículo dice algo de esta situación. Es un experto en los clásicos, es un español, y, eh, y dice, los clásicos son aquellos... Hermano, no se te escucha bien. ¿Ahí mejor o no? A ver, cambio mi internet. Ahí Ahí, está bien. ahí se oye, hermano. ¿Ahí se oye? Sí, ahí se oye. Ah, ok. Eh, y bueno, creo que ese es el primer punto, leyéndolos. Y, creo que de hecho me eché un vistazo sobre las próximas lecciones, y creo que a enseñar cómo leer los clásicos. Entonces, creo que ese sería mi primer recomendación. Y yo, que no tuve nada de escuela clásica y ahora estoy intentando leer los clásicos, eh, creo que fue esa. Eh, Acabamos de leer en un pequeño grupo que tenemos un libro que se llama Solo el que ama canta. Y otra cosa que vimos es que para aprender a apreciar lo bello hay que desintoxicarnos. Esa es la otra, quizá. Eh, Se me hizo interesante que dijeras las hamburguesas de McDonald's. Pienso igual que tú, eh, pero conozco algunos que son amantes de las hamburguesas de McDonald's. Y, y entonces, ¿qué? ¿Se trata de gustos? Bueno, ese ya se vuelve algo más subjetivo, ¿verdad? Pero el punto es, no, hay objetividad, pero el problema es que estamos tan contaminados que ya no alcanzamos a apreciar la situación. Y un consejo sencillo que da el autor es, para apreciar lo bello, deja de intoxicarte. ¿Con qué? Con lo que decías de esos shorts, ¿no? Los videos. Digo, hay muchas cosas más que pensar, que decir, pero no quiero abordar más. Eh, pero quizá ese sería mi primer comentario. Excelente, hermano. Sí, pues empezar leyéndolos, es cierto. O sea, no, no podemos gustar de algo que no hemos probado. ¿Alguien más, hermanos? ¿Qué opinan? ¿Qué otro consejo podrían darnos? ¿Por qué es difícil amarlos, hermanos? Tal vez es porque sí estamos bien intoxicados, ¿no? Con comida rápida, con estímulos súper normales, ¿no? O sea, es difícil concentrarnos, mantenernos en una lectura larga, etcétera, ¿no? ¿Qué opinan, hermanos? ¿Ustedes cómo han superado? Adelante, Jonah. Yo creo que parte del problema que tenemos, y en línea con lo que comentas acerca de el ritmo de vida moderno, en muchos de los casos, perdón, aquí me está agrediendo mi esposa. Sí. En muchos de los casos también es porque no nos hemos acercado a esos libros. O sea, no sé si les ha pasado que de repente empiezan a leer un libro o un artículo y descubren algo tan trascendental que se preguntan cómo es posible que no lo hayan leído antes, y les da una sensación de que todo el mundo debería saber de esto, ¿no? Algo así como lo que nos pasa cuando entendemos el evangelio, pero en cualquier otro tema. Eh, por ejemplo, ¿no? Hace unos días escuché que los progres en Estados Unidos querían cambiarle el nombre a la constelación de Magallanes porque pues era un conquistador, ¿no? Entonces me puse a investigar la travesía de Magallanes y me di cuenta de que pues nunca la había estudiado así, nunca la había leído así, y no de fuentes primarias. O sea, fue más como un resumen lo que pude ver. Pero entonces, si podemos ir al texto original
que es un texto que tiene 500 años casi de haber sido escrito, que es el recuento de primera mano de una persona que estuvo ahí, que vivió ahí, nos vamos a dar cuenta de que muchas veces nos estamos quedando o con el condensado o con la traducción o con la interpretación de alguien más cuando podemos ir a la fuente original y empezar a amarla. ¿Qué razones tenemos para amar una fuente primaria? Por ejemplo, hablando del tema que les estoy comentando, pues es que es alguien que estuvo ahí, es alguien que está narrando lo que sucedió, cómo lo vio de primera mano. Eh, Magallanes llevaba un noble italiano que era lo llevó como cronista. eh, Pigafetta se apellidaba este hombre, Pigafetta. No me acuerdo ahorita del nombre, pero Pigafetta era su apellido. Entonces Pigafetta describe cómo empezaron a comerse el cuero que protegía el mástil porque no tenían comida ya, porque el que llevaba las naves, la nave que llevaba los suministros, pues apostató, se regresó, dijo, esto no tiene futuro, vamos a morir, se regresó a España. Y entonces se da uno cuenta de que hay muchas cosas en esos libros antiguos, en esos textos antiguos que describen lo que sucedió. Principalmente yo creo que el valor de estos grandes libros y de estos clásicos es que son los cimientos del mundo occidental y de la cultura en Occidente. Entonces, cuando nosotros vamos ahí, es como si leyéramos acerca de nuestros abuelos, acerca de nuestros tatarabuelos, acerca de parientes que no sabíamos ni siquiera que teníamos, y leer de primera mano experiencias, meditaciones, etcétera, es algo que nos va a ayudar a amar esos libros. No sé si les ha pasado, ¿no? Pero empieza uno a leer un tratado antiguo acerca de cualquier cosa. Un hermano me regaló un libro de un monje de siglo XII o siglo XIII, y empecé a leer sus palabras y de inmediato quedé enganchado con el texto porque, eh, pues vaya, es un libro que es reconocido como un clásico acerca del tema específico que toca, pero creo que eso nos podría ayudar mucho a empezar a amar estos libros, el verdaderamente acercarnos a ellos, empezar a leerlos, empezar a interactuar con ellos, a discutirlo, a comentarlo con los demás, que creo que es precisamente lo que estamos tratando de hacer aquí, porque muchas de las veces no los amamos porque no los conocemos. Sabemos que es la Odisea y hemos escuchado y se nos hace un libro aburrido, pero realmente lo que los hace clásicos, aparte de todas las características que ya comentan, es que son de un valor que trasciende el tiempo, trasciende las culturas, y es un valor que nosotros, si nos esforzamos por escarbar en ellos, por perseverar simplemente en leerlos, vamos a empezar a recuperarlo y vamos a empezar a disfrutarlo. Entonces creo que ese sería, en resumen, mi punto, que una forma en que podemos empezar a amar esos libros es descubriéndolos, es abriéndolos, leyéndolos, encontrando lo que está ahí, que no sabemos que está ahí. Totalmente, Jonas, sí. Una frase que decía el presentador era, no te puedes sentar en el regazo de Homero y cachetearlo al mismo tiempo, ¿no? O sea, en realidad los clásicos nos sostienen en un sentido, ellos han construido nuestra comodidad incluso, o sea, la democracia viene de los griegos, etcétera, ¿no? Y pues sí, o sea, en realidad tenemos que escucharlos, son como nuestros abuelos, como lo dijiste. Adelante, hermana Ida o hermano Paco. Pues bueno, sí, se puede decir mucho, ¿no? Y como decías de qué es lo que hace que un libro sea clásico y también qué es lo más apropiado para la edad y cómo amarlos. Yo creo que en esta parte y muy en línea con lo que están diciendo los hermanos, ¿no? Pero a veces puede ser difícil porque estamos acostumbrados a invertir tiempo en algo porque lo vamos a usar inmediatamente, ¿no? Esa mentalidad utilitaria también la hemos heredado y pues estos son temas a veces que trascienden generaciones, entonces mi umbral de vida realmente a veces no me va a dar ni siquiera para poder cambiar el flujo de las cosas trascendentales, solamente me permite contemplarlas. Entonces, creo que de antemano el entender que pues estamos contemplando más que 5 puntos para lograr esto o aquello o algo así, ¿no? Que a veces es lo que queremos. Yo quiero hacer esto, quiero
lograr aquello y no, o sea, realmente aquí estamos contemplando lo que es trascendente, decían por ahí que los criterios mismos de los que hemos hablado, ¿no? Lo verdadero, lo bueno, lo bello y de alguna manera también sumarizado en este versículo, pues realmente lo que hacemos es contemplarlo, pensar y al contemplarlo también eso nos forma a nosotros. O sea, realmente no se trata de saber, o sea, porque no vamos a terminar conociéndolo todo, más bien es ser moldeados por las cosas trascendentes. Y pues bueno, ya, ahora el reto viene a la hora de ver las diferentes edades y otras situaciones, cómo trasladar esto un poquito a otro, porque aquí estamos hablando principalmente de preparatoria y ya preparándolos realmente a los libros más pesados, pero cómo empezar a ver dónde estas ideas y esta conversación se comienza a presentar a los más pequeños para dejarlos enganchados y pues que puedan aterrizar de una manera más segura y como con esa familiaridad a los otros textos. Creo que por aquí quiere mencionar algo también Aida, así que participación doble. Buenas noches, hermanos. Bueno, no sé si les ha pasado que al acercarse a estas lecturas clásicas encontramos muchas veces la virtud en su vicio. eh, y creo que nuestra cultura eh, definitivamente consumimos o hemos consumido muchísimo, sí, ya muy masticado la historia, inclusive muchas historias las conocemos mal, tenemos un acercamiento a una idea de ellas y cuando vamos a los originales no fue así como, o sea, nos sorprende el final, nos sorprende cierta trama porque no era como lo habíamos recibido. Obviamente, pues muchas veces en resúmenes, en películas, en muchas otras, eh, a lo mejor hasta en alguna plática, pero bueno, al acercarse al texto te das cuenta que, bueno, es el autor y va más profundamente. Y bueno, este punto, hermano, es y hablando un poco de por qué no los amamos, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho también porque no estamos acostumbrados a ver las virtudes en su vicio y eso no nos gusta. Es mi aportación, hermano. Bueno, muy rápido, eh, de algo que decías de la comida otra vez. Creo que también no los amamos porque implica más trabajo, em, y o sea, y olvidamos que la razón de leerlos es participar de esas realidades trascendentales que es lo bello, lo verdadero, em, lo bueno, y creo que esa es una situación que, claro que implica más trabajo, no es lo mismo leer eh, una historieta que leer la Odisea. Dos, también creo, y sí, digo, y por ejemplo, cuando se llega a los filósofos, ¿no? A los clásicos, claro que es un montón de trabajo eh, de leerlos, ¿no? Y porque a veces los filósofos justamente hacen ese famoso dicho que su trabajo es hacer las cosas fáciles, difíciles, y a veces parece cierto. Eh, Dos, creo que también hay una cuestión que nuestra mente ya está acondicionada para no poder leer, y les recomiendo dos libros que se llama uno de Guillermo Santori, Homo Videns, cómo habla cómo la mente humana ha sido modificada de ser un Homo sapiens, uno que piensa, a ser solo uno que ve, y eso cuesta trabajo. Y al lado de ese mismo libro hay uno reciente que se llama Superficiales y es un trabajo clínico de cómo el Internet ha modificado nuestro cerebro realmente. Entonces creo que, o sea, estamos hablando de problemas ya reales. Y creo que otro problema es la falta de conversación de estas cosas y la falta de buena guía de estas cosas. Me sorprendió lo que dijo un autor, lo que dijo Gibson, no, Gibbs, si estoy diciendo Gibson, pero ese es de una película, ¿no? Gibbs dijo, esto no se trata de como, dáselo al niño y dile qué piensa, ¿no? De hecho, Cari me platicaba, está leyendo un libro de Charlotte Mason y me decía que el Charlotte Mason recomienda, dale al niño el libro y déjalo que él piense. Tú no interrumpas su pensamiento, tú no
interfieras. Y él, lo que dice Gibbs es totalmente lo contrario. Dice, no le preguntes al niño, ¿y qué piensas? ¿Y qué? No, no, no. Guíalo. Sí, pregúntale, pero como ese método socrático, que es preguntas dirigidas para que él pueda encontrar la verdad. Creo que eso de dirección y conversación es algo que hace falta un montón y que creo que es un paso que cada grupo debería dar tener grupos, ¿no? Estaba leyendo que Zwinglio tenía un grupo de muy cercano de amigos con los que discutían obras no solo cristianas, sino intelectuales entre ellos. Y eso hace mucha falta, o sea, tener tiempo para dialogarlos e enriquecer. Entonces, creo que esos serían otros 3 puntos que nos pueden ayudar a amar los clásicos. Qué buenos puntos, hermano. Sí, o sea, otro punto, ahorita estaba pensando en, no amamos lo clásico porque nos amamos a nosotros. Estamos en la era del yo, del ego, donde la realidad se tiene que amoldar al individuo y los clásicos son lo contrario. O sea, en realidad los clásicos representan un pasado a veces rudo, a veces hostil, pero que es lo que finalmente forjó la civilización y pues trajo la actualidad, ¿no? O sea, o sea, es interesante, ¿no? Creo que se puede sacar mucho de por qué no los amamos, por qué los podemos amar. El tiempo se nos está yendo, hermanos, y yo quiero concluir, bueno, solo para que vean que no vamos a perder mucho contenido. En realidad, al final, la lección 2 trata de cómo debemos leerlos y algunos de estos puntos ya los hemos tocado. Lo que menciona el hermano Héctor justamente de que, o sea, al niño le das el clásico, el texto, pero no le preguntas vagamente como general, ¿no? ¿Qué piensas, no? O sea, ¿cómo te sientes, no? Etcétera, ¿no? Más bien lo que decía es, hazle preguntas concretas al texto, ¿no? O sea, interactúa con ideas concretas del texto, trata de extraer líneas de pensamiento, trata de delimitar, etcétera. Y pues eso es básicamente la segunda lección. Tal vez después podamos comentar más de esto. Trataba de esto, ¿no? Cómo debemos leerlos. Hay aquí un tipo de tarea, algo interesante, hermanos, que me gustó rescatar, es que bueno, propone una actividad, ¿no? Donde dice, hay que seleccionar algún tipo de arte representacional, o sea, ya sea una pintura, un libro clásico, etcétera, el cual nos haya sido difícil amar, ¿no? O sea, que no nos encante, ¿no? Que no nos guste. Y dice, y trata de escucharlo, trata de ponderar sobre esto, trata de leerlo, etcétera. Y durante este tiempo mantén algo que le llama aquí un diario pedagógico, ¿no? Y dice, registra tus pensamientos y trata de interactuar precisamente con esta obra que no, pues con la que has tenido dificultad de que te guste, ¿no? Aquí el punto, lo interesante, es seleccionar algo que no nos guste. ¿No? Porque precisamente es lo que mencionaba yo hace un momento, esta necesidad de como de esforzarnos, o sea, el mero hecho de que nos esforcemos con algo difícil, y lo que dijo Héctor es también interesante, o sea, tal vez la hamburguesa de McDonald's se puede comer en ese instante, ¿no? Tal vez no tienes que masticar mucho, no tienes que, incluso, no tienes que esperar a que te la preparen, ¿no? O sea, está lista prácticamente. Bueno, busquemos algún libro, yo diría pues un libro que no nos agrade. En mi caso, no sé, o sea, tal vez podría escoger, la verdad, yo he tenido, me cuestan trabajo los griegos, hermanos, o sea, pero tratar de encontrar uno que de verdad no me guste para nada y hacer esto, ¿no? Llevar un tipo de diario de lectura, registrar pensamientos y en ese proceso de aprendizaje, de interacción, pues tener este tipo de charlas, ¿no? Tratar de juntarnos con alguien que también esté siguiendo el ejercicio y discutir, ¿no? Y tratar de llegar a un punto en el que realmente estemos afrontando un texto difícil de digerir, tal vez por su complejidad, tal vez por su extensión, tal vez porque el tema que toca no es de nuestro interés, pero hacer el esfuerzo, ¿no? Intentar llegar hasta ese punto en el que eh, realmente llegamos, escuchamos, ponderamos y podemos empezar a superar esa falta de atención o sí, o sea, esa aversión que a veces se tiene a este tipo de obras.
Los que gusten, hermanos, pues no sé, en el grupo podríamos ahí ponernos de acuerdo, ¿no? O algo. Y bien, hermanos, el tiempo está más que ido, o sea, ya, ya casi es la media. No sé si alguien quiera concluir, hermanos, algún comentario que hayan querido dar y que por la... Les pido disculpas, la moderación estuvo, siento que no se cubrieron muchas partes, entonces si hubo algo que faltó, hermanos, y que ustedes creen importante, es el momento de compartirlo, hermanos, para que no se pierda contenido esencial del tema. Y si no, pues, hermano Fer, de mi parte sería todo. Además, yo difiero, hermano Josué. Sí creo que se cubrió todo muy bien. De lo que escuché y lo que vi, creo que se abordó todo muy bien, así que gracias por tu trabajo, hermano. Gracias a todos por los comentarios, hermano. Creo que fue lo que enriqueció en realidad la presentación. Muchas gracias por participar, hermanos. Hermano Fer, entonces, creo que estamos concluidos. Si gusta, voy a dejar de compartir pantalla. Ok, hermano. Muchas gracias, hermano.